Lehmann decirle que vino con la celeste el senador del Frente Amplio, Mario Vergara. ¿Cómo te va? No fue a Uruguay siempre celeste. Igual estuvo tan entredicho hasta el domingo el tema de Yo la fui celeste. clarísimo de que el 24 éramos todos celestes. Me parece muy bien, Mario. El domingo no. Exactamente. Bueno, buen día, Mario. Gracias por Un venir. gusto estar con ustedes. Bueno, ¿cómo te imaginás el país con la LUC vigente? Porque también se había hablado mucho en la campaña electoral por parte de quienes promovían el sí. Bueno, si la LUC queda vigente, el país va a quedar de determinada manera. Bueno, quedó vigente. No creo que sea el país, creo que son muchas normas, pues tampoco fuimos contra toda la LUC, recordemos, ¿no? Era sobre un número determinado, de menos la tercera parte de la ley, que, bueno, que seguimos pensando que hay normas ahí que son inconvenientes y que van a traer dificultades, ya están trayendo en algunos aspectos. Eso, bueno, va a estar ahí, la ciudadanía se expresó y obviamente todos respetamos la decisión cuando se da por esta vía. Así que, bueno, vamos a estar, sí, atentos a que, bueno, a lo que pueda suceder en los aspectos puntuales, ¿no? Ya estaba operativa. Vinculado. ¿Cómo, estaba, perdón? Ya estaba operativa la ley, o sea, no Sí, es claro, una cosa que... Claro, no es que vaya a haber un cambio sustancial con respecto a lo que venía sucediendo en el último Capaz año que y sería medio. bueno repasar en qué aspectos, Mario. Tú decís ya hay algunos aspectos que está trayendo Bueno, consecuencias. todo lo que ¿En se qué discutió en aspectos? la campaña, en algunos temas vinculados al accionar policial abusivo, que siempre dejamos en claro que refiere a los pocos malos policías que cometen abusos, a temas de, bueno, que vamos a empezar a vivir con más intensidad, quizás temas de los desalojos relámpago y los desalojos express. Vamos a ver cómo se da el proceso educativo. Ahora se promete una reforma de la educación que hasta el momento no había tenido ningún avance, sin trabas, ¿no? O sea, el hecho de que estuviera el referéndum no implicaba que durante todo este tiempo no se hubieran podido tomar medidas en esa materia. Creemos que puede haber también más dificultades en la informalidad laboral en la medida en que las remuneraciones no deban pagarse por medios electrónicos. En fin, creo que son todos los temas puntuales que se discutieron en la... Bueno, el tema de las cárceles, ¿no? El tema de las cárceles que nos preocupa mucho, el aumento inorgánico, digamos, del número de personas privadas de libertad que ha generado, y ya el propio ministro en su momento en una comparecencia parlamentaria reconocía, más dificultades de control de lo que sucede en las cárceles. Pero bueno, son los puntos que hemos discutido durante la campaña y que, bueno, ahora ya están saldados, ¿no? Así que obviamente se hará el seguimiento de todos estos temas, como se hace de todos los temas, en la órbita política, en la órbita parlamentaria, pero la decisión ya está saldada. Senador, Bueno, pero es una pregunta justo lo que había dicho el senador. Senador, con el tema de los desalojos, que a mí me interesa, ¿no? El desalojo express que se ha visto. Al haber tenido la ley operativa, pudimos ver cómo funciona. Solo el 2% de los desalojos se hizo de forma... No, pero esto recién empezaba Pero digo, no sé si vamos a empezar a volver a discutir lo que acabamos de decir, que ya está saldado, ¿no? Pero digo, el tema es, hay que darle los tiempos a las cosas. No, pero ¿por qué va a cambiar? ¿Por qué cambiaría si tuvimos un año y para pico? Para empezar, no existía hasta hace un año y algo el mecanismo. Que la gente se avivó ahora. ¿Eh? Que la gente se avivó ahora que hay una forma de desalojar. No se avivó, no existía el desalojo express como figura jurídica, digamos. Pero un año y pico estuvo vigente la posibilidad de... Pero no es que la gente alquila y a los 2 días ya le pasa, ¿no? Está bien. Primero, la mayor parte de la gente que ya alquilaba seguía con el régimen anterior. Esto empieza a pasar en algunos casos en donde se vencen los contratos, se renuevan. El tema de la cantidad no es argumento en todo caso. Pero reitero, creo que no vale la pena ahora, recién salidos del referéndum, volver a enfrascarnos en ese tipo justamente de discusiones. sobre un referéndum que nació desde el movimiento sindical, después el Frente Amplio, digamos, se suma, no sin críticas también, hubo allí una discusión interna del Frente sobre la oportunidad de la consulta popular. Pasado el referéndum, visto el resultado, inclusive con la diferencia pequeña entre el sí y el no, ¿qué lectura hace el Frente Amplio como fuerza política? Sí, no, lo del Frente del inicio no era un tema de crítica, era un tema de evaluación en donde había, en un contexto de pandemia, en un contexto de cierta correlación política, dudas acerca de sobre todo si era conveniente ir por el camino largo de juntar las firmas o por el camino corto de juntar las voluntades. Esa fue más bien la discusión que obviamente la saldó la vida, ¿no? Por lo tanto, creo que hay que sí entender o leer los resultados del referéndum. En primer lugar,
en lo que es la cuestión estrictamente jurídica, bueno, no hay duda que quedan firmes los 135 artículos. No se logró desde la perspectiva nuestra el objetivo de la anulación, de la derogación. Pero también hay una lectura política, que usted decía, el escaso margen entre el sí y el no, que apenas no llega ni a un 1% del electorado, que es también una lectura política que hay que hacer y que tiene que esa paridad la tenemos que internalizar todos en el sistema político, ¿verdad? Tanto la oposición como el gobierno, que nos obliga a tener, bueno, a seguir trabajando en la medida en que pasado el referéndum el gobierno sigue siendo el gobierno, la oposición sigue siendo la oposición y los problemas de la gente siguen estando sobre la mesa, problemas que cada vez más se asocian a la caída de ingresos de las familias, caída de salarios, caída de pasividades y al aumento un poco desordenado o de saltos que estamos viendo en las últimas semanas en muchos precios de la canasta familiar y de la economía. ¿Puede haber cambios en la relación entre gobierno y oposición? Bueno, da la impresión de que no va a haber mucho cambio en el sentido de que así como no va a haber instancias más formales de diálogo, se va a continuar más o menos en los términos que venía hasta ahora. Los ámbitos de diálogo se dan sobre todo en la órbita parlamentaria, Mario, a la hora de perdón que te discutir corte. las leyes. Tenía entendido que Argimón dijo que sí iba a haber una instancia de diálogo, por lo que a ustedes le compete, todavía no les llegó ninguna invitación ni les llegó... Bueno, pero hay que ver cómo se interpreta eso, porque una cosa es una instancia de diálogo en la medida que se institucionalice un ámbito de diálogo. No creo que los mensajes del presidente hayan ido en esa dirección. Diálogo a nivel parlamentario y para la discusión del tratamiento de las leyes ha habido y va a seguir habiendo. La esencia del Parlamento. Para eso está el Parlamento. Yo lo interpreto más en esos términos. De hecho, no hemos recibido ninguna convocatoria especial. En el Parlamento se coordinan los temas entre las bancadas partidarias todas las semanas. Se coordina qué proyectos se van a estar tratando y más o menos algunas pautas para ese tratamiento. Y hay diálogo, ¿verdad? Y de hecho, bueno, sin perjuicio de la LUC, que tiene las características que todos conocemos, no ha habido otros grandes proyectos en lo que va del gobierno. Tampoco vemos, ahora quizá un poco la excepción va a ser el proyecto de reforma de la seguridad social. Y educación. Sí, no conocemos nada. Por lo menos, claro, son cosas a trabajar. Sí, pero en realidad han sido todos proyectos, la mayoría, por ejemplo, vinculados a la pandemia, fueron votados prácticamente todos por unanimidad y en tratamientos muy rápidos. O sea, marcos de diálogo siempre hay y me parece que se refiere más bien a eso y no a la instauración de ningún otro ámbito. Que está perfecto que así sea también, ¿no? O sea, Ayer, inclusive en un acto de la lista 71, algunos dirigentes en sus alocuciones planteaban, bueno, una cosa es el acercamiento, pero tener claro que acá no va a haber cogobierno. No, pero nadie se plantea eso en absoluto. Y hasta el propio PND. El gobierno es el que tiene que gobernar y es el que es mano en las iniciativas y eso está clarísimo. Y tampoco el tema de que haya diálogo significa que haya a priori acercamientos de posiciones. Lo que hay en los diálogos, lo que se busca es que desde posiciones diferentes, pues si no prácticamente no sería necesario el diálogo si todos pensáramos lo mismo, ¿no? Desde posiciones diferentes buscar algunos mecanismos, digamos, de acuerdo, de compromiso en algunos temas. Lo que no se puede soslayar, incluso del referéndum, es que tenemos, una paridad grande entre posturas diferentes en los grandes temas nacionales. Prácticamente es mitad y mitad, hay un 1% de diferencia en la expresión electoral del otro día, que es un dato de la realidad que el sistema político tiene que incorporar. No es más que eso. Y ayer lo dijo Penades mismo. Penades justamente dijo que la paridad llamaba, era un mensaje importante que llamaba a la humildad, ¿no? A dar a entender qué era lo que estaba pasando. Pero es difícil compararlo con lo que pasó en las elecciones pasadas, o sea, hacer una equiparación. Yo me resisto un poco a esas comparaciones de cómo votó ahora el sí con respecto al balotaje. Sí. Son dos elecciones muy distintas. Es pensar que esta fue una elección de índole partidaria y no lo fue. Hay que decir con todas las letras. Hubo gente blanca, colorada, cabildante que votó el sí y hubo gente que de repente votó el Frente Amplio en el balotaje y de repente votó el no. O sea, fueron otras pautas. Que los resultados sean similares sí marca que hay un esqueleto de preferencias políticas en el Uruguay
que es muy estable, pero eso no es novedad, Pero es la ustedes tradición. como dirigentes políticos le da ciertos insumos para O- trabajar electoralmente. obviamente. Estaba pensando en Paysandú, por ejemplo, Claro. una intendencia blanca en el caso de Paysandú, donde ganó el sí y bueno, ahí hay un elemento interesante. No, Rivera y también en el caso de Rivera, Rivera y al Artigas, revés, que al ¿no? revés. De la cantidad, del Sin poco duda. apoyo que sí tuvo quizás el sí y el poco apoyo que tiene el Frente Amplio cada vez que pasan esos Exacto. departamentos, me imagino que también a ustedes les da un estudio para Ni que estos 2 hablar, años. o sea, el corte territorial es necesariamente un parámetro Claro. de análisis político. Todos los partidos políticos, todos tuvieron una encuesta con el mayor universo posible, Claro. con el total de ciudadanos, y ahora analizarán cada uno desde su punto de vista. Sí, en el propio proceso de autocrítica que tuvimos, sobre todo en el año 2020 como Frente Amplio, bueno, el tema de cómo nos vinculamos a nivel nacional y con el interior o los interiores, porque Sí. como verán cada departamento Sí, es sí, un sí. mundo, ha sido un punto central de esa autocrítica. Hemos, creo yo, de alguna manera ido reaccionando, sobre todo de las autoridades y los referentes nacionales. Ha habido mucho despliegue al interior, tanto para la juntada de firmas como ahora para la campaña del referéndum, pero se hizo un poco, yo diría, en el impulso Sí, claro. reactivo a ese planteamiento, que estaba bien hacerlo, pero ahora tenemos que analizar más con detenimiento cómo trabajar en el interior, en los distintos departamentos. Se ha conformado una comisión específica donde van a tener un rol importante aquellos compañeros y compañeras que fueron intendentes departamentales en gobiernos anteriores. Así que, sin duda, la información también del referéndum con respecto al corte territorial es un insumo importante. Como tú decías, ahora los 135 artículos obviamente ya están. ¿Hay alguna forma alternativa de decir, bueno, los artículos están, la ley se tiene que cumplir, pero desde el punto de vista político podemos hacer tal o cual gestión como para gestionar o ver aquellas cosas quizás más... No sé, Voy a poner un se me pone el ejemplo. tema de las adopciones, ¿no? Bueno, ya está, perfecto. Bueno, ¿cómo aspectos que se cuestionaban respecto a las adopciones, cómo desde afuera trabajar para que, bueno, se cumplan y no se generen dificultades de las que se planteaban? El problema de las ejemplo, adopciones ¿no? era el tema de los plazos, porque esos eran 2 artículos que todos votamos y que no estaban cuestionados. Era más bien la participación de los informes de los servicios del INAU, Exacto. que bueno, nosotros creemos que son importantes. La LUC habilita a que se hagan adopciones por la vía judicial, soslayando los informes. No vimos señales en ese tema de parte del gobierno como para trabajar un poco en eso. Sí, yo te puse el ejemplo, en realidad voy por otro lado, ¿no? Permitime O sea, un ejemplo en que ahí sí, está, un voy ejemplo en cómo que sí. controlar, ¿no? Porque hemos visto legisladores de gobierno que sí entendieron que la estructura de penas que surgió de la LUC tiene inconsistencias, porque no puede ser que una señora, madre de familia en determinada situación de vulnerabilidad y que procuró entrar unos gramos de marihuana, que es un delito y que hay que procesarla, nadie lo duda, tenga esencialmente la misma pena que un narco que quiere traficar toneladas de droga, ¿verdad? O sea, hay... Y que, bueno, vamos a entendernos, el pasaje a la prisión domiciliaria de esta señora, que un juez tomó la digamos, fiscalía, un juez tomó la iniciativa, se hizo ahí al borde de una interpretación. Y hubo señales de legisladores y legisladoras de gobierno que dijeron, bueno, acá, sin duda este tema Podemos hay discutirlo. que revisarlo. Bien. Por ejemplo, entonces la respuesta es sí. ¿Hay algún tema que se pueda rediscutir, revisar a la luz de cosas que pasaron? Sí, y nosotros en esa dirección, por supuesto, vamos a estar abiertos a Senador, trabajar. Para terminar, el gobierno, el presidente de la República convocó para mañana a varios ministros para plantear el tema de la cuestión de los precios. Es un tema que a nivel internacional está preocupando. Sos un hombre de números, fuiste ministro de Economía. ¿Qué soluciones, qué caminos puede haber para este tema en la coyuntura internacional en la que está el mundo, ¿no? Sí, acá hay contextos varios, ¿no? Uno, sí hay un contexto internacional por lo de la invasión de Rusia a Ucrania, que tuvo algún impacto, pero tengamos claro que hay cosas que venían de antes, ¿no? De aumento de precios y demás. Era algo que venía antes de la guerra. La guerra lo potencia, sin duda. Hay un aumento generalizado que de alguna manera uno ve un poquito de todo, ¿no? Algunas cosas que se pueden explicar con el aumento de los combustibles y otras que también hay esquemas o elementos de especulación. Lo que está claro es que hay que abordar esto con medidas transitorias
que muchas veces significan alguna renuncia en el terreno fiscal. La de los IVA, por ejemplo, ahora. Bueno, por ejemplo, ahora podemos hacer un comentario sobre eso, pero en el marco de un paquete. En el marco de un paquete que pueda tener algún grado de incidencia, que involucre al diálogo con los formadores de precios, o sea, grados de acuerdos que son de palabra, pero que en general se cumplen, más paquetes de renuncia fiscal. Hasta el momento, la situación es compleja, además porque este aumento generalizado de los precios de manera tan significativa, porque no es que los precios han ido subiendo un poco, hubo precios que pegaron saltos, ¿no? Están en un contexto donde los ingresos de la gente caen. Porque nosotros tuvimos en el pasado circunstancias donde hubo impulsos inflacionarios o de precios de algunos rubros, pero en contextos en donde el salario real estaba subiendo, las jubilaciones estaban subiendo. Hoy el panorama es diferente, tenemos todavía impactos en materia de bienestar y de equidad de la pandemia también, hay más pobreza, hay más dificultades en muchos sectores. Entonces debería haber un paquete más amplio y explicado en términos de paquete para que incida más en las decisiones. Lo que se ha hecho hasta el momento es solo el proyectito, le llamo proyectito, disculpen, de bajarle un mes el IVA al asado de tira. O sea, está claro que eso nosotros lo apoyamos porque cualquier monedita sirve, pero ni para monedita llega. O sea, no mueve la aguja. La renuncia fiscal estimada, por lo que leí, rondaba el $1.000.000. Con una renuncia fiscal de $1.000.000, nadie puede pretender que tenga ningún tipo de impacto. Y además las cosas que se oyeron a partir de eso, ¿no? Porque, fíjese, el presidente del INAI dijo, bueno, entonces ahora lo que hacemos es cortamos la punta del asado, ¿no? La de menor calidad va para el precio y las demás las seguimos vendiendo más caras. Con lo cual ni siquiera vamos a tener un impacto real, cuando además esto es hasta difícil de explicar, porque en todo caso la rebaja del precio del asado de tira no deviene de un menor precio pagado ni al carnicero ni al productor, sino de una renuncia de impuestos. Entonces tampoco en el camino tendrían que hacer nada, porque la baja de precio, entre comillas, la pagaba directamente el impuesto. Se supone que la reunión de mañana es justamente para profundizar esas cosas. Ojalá, lo que más queremos y apoyaríamos es un paquete integral, con medidas que obviamente implican renuncia fiscal, pero que tengan una dimensión que efectivamente le llegue a la gente. Esta medida quizás se toma como una señal, como señal fue mínima, minúscula, y como impacto real, minúsculo, ¿verdad? Y el viernes subirían los combustibles. Sí, sí. Además, es que está, bueno, ahora lo que se está manejando es también una suba muy importante. 5 mangos, 5 la nafta y 10 el gasoil es lo que ANCAP pide. Todavía falta venir la Ursea. El director frente amplista de ANCAP hizo con su equipo una simulación de lo que podría, en los precios de paridad de importación, en lo que podría informar la Ursea, y también se está evaluando aumentos realmente importantes de los combustibles. Y ahora no podemos cruzar a Brasil a cargar. No. Muy bien. Brasil anda carito. Senador, gracias. Ha sido un gusto. Muy amable.